Hola, esta semana vamos a hablar sobre cómo romper un ayuno, cómo hacerlo fácil, algunos de los peligros que debes tener en cuenta, qué es el síndrome de realimentación, quiénes están en riesgo y por qué necesitas saber sobre ello. Cuando no has comido por un tiempo, tu cuerpo comienza a ralentizar su proceso digestivo. Así que las enzimas pancreáticas, los ácidos del estómago y todas esas cosas van a ralentizarse porque simplemente no las necesitas tanto. Entonces, si comes mucha comida en un periodo muy corto de tiempo, justo después de ayunar, a veces hay un poco de retraso, así que empiezas a tener algunos síntomas. Y todos hemos cometido este error antes, donde comes demasiado después de un ayuno y empiezas a sentir la hinchazón o empiezas a sentir náuseas. Algunas personas tienen diarrea y algunas personas tienen un fuerte dolor de estómago. Es muy común y eso es solo ese desajuste entre cuánto has comido y qué tan rápido tu cuerpo puede digerir. Probablemente se deba al hecho de que tu hambre física no es tan alta, mientras que tu hambre psicológica probablemente sea mucho mayor, es decir, no has comido por un tiempo, así que ves algo que es simplemente delicioso, entonces piensas, oh, necesito comer mucho porque no he comido por un tiempo, así que has comido mucho más de lo que tu cuerpo puede manejar físicamente. Y generalmente no es un problema. La mayoría de las veces, después de las primeras veces que sucede, la mayoría de las personas pueden darse cuenta de que hay este desajuste y pueden ajustarse. Además, si tu ayuno es de menos de 24 horas, no tiende a ser un gran problema porque tu cuerpo no está tan fuera de práctica. Pero lo ves una vez que empiezas a superar ese periodo de tiempo. Entonces, hay algunos alimentos que hemos notado que tienden a ser un poco más problemáticos que otros y varía según la persona, pero hay algunas reglas generales. Así que nueces y semillas, mantequillas de nueces, huevos, lácteos, vino y vegetales fibrosos tienden a tener un poco de problemas. Y creo que probablemente sea porque estos son alimentos que tal vez no son tan fáciles de digerir. Se necesita un poco más de ácido estomacal y enzimas para descomponerlos. Entonces los frutos secos y las semillas pueden ser un pequeño problema. Cosas como el vino y los huevos y los lácteos son más individuales. Algunas personas los toleran sin problema. Aquí tienes algunos consejos. Planea una comida previa para despertar la digestión 30 minutos antes de tu comida principal. Entonces, por ejemplo, si decides, está bien, necesito perder un poco de peso y voy a ayunar y luego ayunas durante 24 horas, 36 horas, en lugar de lanzarte directamente a la cena o lanzarte directamente al almuerzo, cualquier comida con la que planees romper tu ayuno, lo que quieres hacer es decir, está bien, bueno, sé que la cena se acerca. Voy a planear algo pequeño 30 minutos antes y va a estar limitado en cantidad para que no te sientas tentado a comer en exceso, pero al mismo tiempo va a despertar eso gradualmente. Y esto podría ser una pequeña porción de, digamos, pescado o carne de res o algo que sea, verduras cocidas, aguacate. Lo único que querrás evitar son las verduras crudas, porque cocinarlas generalmente hace que las verduras sean mucho más fáciles de digerir y por lo tanto van a bajar mucho más fácilmente y va a ser solo una pequeña porción para que no te sientas tentado a comer en exceso los alimentos porque sabes que hay solo un poco. Al mismo tiempo sabes que en media hora vas a tener la comida completa, así que psicológicamente estás preparado para eso y eso es solo un poco de algo. También puedes tomar un poco de agua con semillas de chía. Tiene un poco de fibra solo para comenzar a poner en marcha el proceso para que tu cuerpo pueda ir y digerir la comida regularmente. Donde realmente debes tener cuidado es cuando estás ayunando por varios días. Y generalmente después de 5 a 10 días de ayuno, entonces debes estar consciente de algo llamado síndrome de realimentación. Esto es algo que solíamos ver en los años 40 y 50 cuando tratábamos con muchas personas, después de la guerra donde había mucha gente que no había comido adecuadamente durante meses o incluso años a veces
Y lo que sucede durante el síndrome de realimentación es que el cuerpo realmente quiere reconstruir sus proteínas y sus células después de no haber comido durante un largo periodo de tiempo. Entonces, cuando comienzas a comer todas las proteínas y los minerales y todo empieza a entrar en las células para comenzar a reconstruir algunas de estas células. Pero el problema es que cuando todo pasa de la sangre a las células para intentar aumentar la producción de estas nuevas células, los niveles en la sangre realmente bajan mucho, mucho. Lo que obtienes es una grave disminución en los niveles sanguíneos de potasio, magnesio, fósforo y tiamina predominantemente. Y cuando todo entra en las células para formar nuevas células, los niveles en la sangre caen tan bajos que pueden causar muchos síntomas. Y en casos severos, incluso puede causar alteraciones del ritmo cardíaco y personas han muerto por esto. Y por eso es tan importante. La hormona clave en esto es la insulina, porque cuando empezamos a comer, la insulina comienza a subir y esa es una señal para que todas estas vitaminas y minerales pasen de la sangre a las células. Y debido a que hay mucho más volumen en las células que en la sangre, solo se necesita un poco de ese potasio, magnesio y fósforo para salir de la sangre para que los niveles en la sangre caigan tan bajo que puedas tener problemas. Y eso se llama síndrome de realimentación. Hay ciertos grupos de personas que tienen un riesgo muy alto de desarrollar el síndrome de realimentación. Y esas son personas que no han estado recibiendo una nutrición adecuada durante un periodo de tiempo bastante largo. Así que cuando miras a personas con el trastorno alimenticio, anorexia nerviosa u alcoholismo crónico, estas personas no han comido adecuadamente durante mucho tiempo. Pacientes con cáncer que son muy catabólicos y están descomponiendo muchos de esos tejidos. Personas después de una cirugía que no han comido adecuadamente debido a esas restricciones físicas que les impiden comer. O pacientes ancianos con otros problemas como la demencia, donde no sienten ganas de comer y no han comido durante un largo periodo de tiempo. Esas son las personas a las que realmente debes cuidar. Obviamente no deberían estar ayunando porque para esas personas la nutrición es muy importante y no queremos privarlas de nutrientes. La otra cosa de la que debes estar consciente es de ciertos medicamentos, así que si estás usando antiácidos durante mucho tiempo, el magnesio y el aluminio en esos antiácidos pueden unirse al fósforo. Y recuerda, el fósforo en la sangre es uno de esos minerales clave que disminuye tanto que puede realmente causar insuficiencia cardíaca y debilidad del corazón. El otro grupo de medicamentos son los diuréticos y esos a menudo se usan para la presión arterial alta. Y los diuréticos te hacen orinar más, pero tienden a agotar el cuerpo de electrolitos. Y en este caso, el magnesio y el potasio son los electrolitos clave aquí que se desperdician en la orina cuando estás tomando estos diuréticos. Y cuando tienes el síndrome de realimentación, puede bajar aún más. Así que ten cuidado con esos grupos de pacientes o si estás tomando esos medicamentos. Así que cuando intentas romper un ayuno de manera regular, recuerda, puedes tomarlo con calma. Cuanto más largo sea tu ayuno, más despacio deberías ir. Puedes planear una precomida para evitar comer demasiado y despertar a tu cuerpo al sistema. Pero el otro problema que vemos mucho es que las personas tienden a consumir cosas que son un poco demasiado dulces y la dulzura, incluso si no tiene calorías, tiende a estimular el apetito. Así que de nuevo, lo que estás tratando de hacer es romper ese ayuno más lentamente de lo habitual. Y tomar cosas como edulcorantes artificiales, bueno, eso solo te hará tener más hambre. Va a aumentar esa especie de necesidad psicológica de la comida y por lo tanto tenderás a comer en exceso. Si trate de evitar mientras estás ayunando o hacia el final, evitar esos tipos de sustitutos de azúcar o no calóricos, solo recuerda que hay una diferencia entre el hambre psicológica y el hambre física. El hambre física tiende a ser mucho menor. La gente en realidad no la siente tanto. Pero la necesidad de comer algo tiende a ser
muy alta. Así que al evitar este tipo de trampas, puedes romper tu ayuno adecuadamente y asegurarte de que lo estás haciendo de una manera saludable.